Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis García. Hoy vamos a hablar sobre el 2-5-1. Dentro de las miles de progresiones que existen en música moderna, el 2-5-1 resalta especialmente, no solo porque se la usa en innumerables composiciones de muchos géneros musicales, sino también por ciertas características armónicas que convierten esta progresión en única. Al armonizar la escala mayor tenemos esto. Cuando hablamos del 2-5-1 nos referimos a estos tres acordes. Podemos ordenarlos en cuartas ascendentes, y esto es muy importante porque si hacemos enlaces de segundas ascendentes tenemos esto. Vemos que hay una sola voz común entre los acordes. En ese caso tenemos mucho contraste. Pero si hacemos un enlace de terceras ascendentes tenemos esto. En este caso tenemos tres voces comunes entre los acordes. Acá tenemos muy poco contraste entre los acordes, pero si hacemos enlaces de cuartas tenemos esto. Hemos encontrado un punto intermedio. Tenemos dos voces comunes. Entonces acá hay algo de equilibrio entre lo que es mucho contraste y lo que es poco contraste. Es en esta progresión por cuartas que encontramos el 2-5-1 de forma natural. Hay una cosa más. Cuando hacemos cadencias, las funciones tonales son muy importantes. Entonces, si tenemos una cadencia de tres acordes, tenemos que tener unas funciones en esta forma: subdominante, dominante, tónica. Explorando las posibilidades en tonalidad mayor de resolver en el primer grado respetando las funciones tonales, tenemos esto. En este caso vemos la posición privilegiada del 2-5-1, donde tenemos las funciones tonales en un muy buen estado, subdominante, dominante, tónica, y en un enlace de cuartas. Los otros enlaces generan movimiento de segundas o de terceras que no son tan equilibrados como un enlace de cuartas. Ahora analicemos un poco más en profundidad. Veamos cómo se relacionan sus voces internas. Analicemos el movimiento de las notas guía. Tenemos dos opciones. 1 y 2. Con toda esta información vamos a explorar las posibilidades de construir un 2-5-1 de 2 a 6 voces. En esta ocasión solo hablaremos del modo mayor. En el próximo video haremos ejemplos en modo menor. Tenemos dos opciones: posición de séptima o posición de tercera. También tenemos dos opciones: posición de séptima o posición de tercera. Si el lector es avesado se dará cuenta que hemos hecho una inversión a las notas guía nada más, no al acorde. El acorde sigue estando en estado fundamental, pero las notas guía han cambiado de posición, de estar en posición de séptima a posición de tercera. Es este cambio de posición en las notas guía lo que nos va a permitir construir voicings para el 2-5-1 de aquí en adelante. Es común hacer estos voicings de 3 notas solo en la mano izquierda para hacer el compi.
también es común hacer estos voicings en décimas para ampliar el acorde en una sola mano. Es un poco controversial llamar estos acordes de 4 voces, porque tenemos 5 voces diferentes, el bajo, la cuatrillada completándose acá y una tensión. Pero estos voicings de 4 voces que se formaron en la derecha lo tocamos por lo general en la izquierda. Es muy común hacer eso en el piano jazz, tocar acordes sin la fundamental. Estos voicings son los más importantes porque la modificación de estos voicings nos van a permitir abrirnos un montón, pero un montón de posibilidades. Al poner 3 notas en la mano izquierda, es muy común añadirle una tensión o una nota del acorde a las notas guía. Estos voicings son muy importantes al momento de improvisar.
Ok, hasta acá tenemos entonces el 2/5/1, voicings de 2 a 6 voces. Podrían ser más voces, claro, hasta 10 voces o más. Todo depende de cómo manejemos la conducción de voces, cómo movamos las voces guía, qué suceda con todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este video. Incluso cosas que no hemos hablado acá se pueden hacer, un montón de opciones. El lector perspicaz se habrá dado cuenta que en los acordes que yo dije que son los más importantes, les falta la tensión 11. No hay la tensión 11. Entonces quizás se pregunten cómo pongo la tensión 11. También puede que se pregunten cómo incorporo esto a mi forma de tocar. O cómo hago estos 2/5/1 para modo menor. El punto es que hay muchas dudas que quedan al aire y vamos a hablar de eso y muchas cosas más en el próximo video. Nos vemos, chao chao. ¿Cómo pongo el 11, oye?